Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Joana Yaín Mora, mi compañera son Lourdes Soto Sánchez y Marilyn Rodríguez. El día de hoy en la materia electiva Paz y Conflicto hablaremos sobre las estrategias para la construcción de la práctica de la paz. Y vamos a hacer una breve introducción. Dentro de los análisis de la construcción de paz y tras la recopilación de diversos informes, se finiquitó que el proceso ha desarrollado un sinfín de significados, categorías, aprendizajes y conflictos internos en nuestro país, empezando desde la inseguridad de los ciudadanos hasta la violación de nuestras soberanías colombianas. El actuar del gobierno ha sido débil en cuanto a la construcción de paz, debido a que lo que hace no es suficiente, no alcanza a penetrar en esa Colombia profunda, más humana, con más quebrantos que suplica a gritos la presencia del Estado. Hablar de construcción de paz es un reto que implica el conocer desde la propia piel de quienes sufren y se enfrentan al flagelo de la violencia en sus diferentes modalidades, a la cruda y cruel guerra que solo ataca a unos pocos, pero que muchos solo la escuchan a través de una pantalla y que en realidad nada saben de ella porque realmente no la conoce o no la han vivido. Para adentrarnos ya en el tema y hablar de qué es la construcción de paz, cuáles son sus implicaciones sociales, económicas y políticas, pues tenemos que a la construcción de paz es la creación de un conjunto de actitudes y medidas, planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles, como lo hizo en el 2006 en el artículo de Barbero. Actualmente el proceso universal de construcción de paz se desarrolla en un ambiente de guerras convencionales que generan un enorme compromiso, visión y que actualmente es parte de nuestra sociedad, la cual ha tratado en diferentes procesos darle fin al conflicto que le da inestabilidad a nuestro sistema. No es ninguna sorpresa que esta construcción por la que se ha peleado, se ha implementado, genere implicaciones económicas, sociales y políticas en nuestro país, ya que el proceso mismo se encargó de ello, al ser la solución del conflicto interno que por décadas ha violentado a nuestra sociedad. Como nación, la inversión destinada para la paz ha sido causa perdida por innumerables fallos para mantenerla, mientras de que un lado se reducen los aportes para una sociedad vulnerable, por el otro lado se adoptan normas y acuerdos para tratar de amortiguar la guerra con soportes económicos hacia la tan anhelada paz. La política día tras día se ve cada vez más inmersa en la corrupción con algo que es de todos, con nuestros recursos que se destinan para lo más importante en el momento, pero que desaparecen con la inflación de contratos adoptados con el sello de construcción de paz. Bueno, para seguir con el tema de en qué consiste el enfoque de pertinencia local de las teorías sobre la construcción de paz. Bueno, a partir de innumerables conflictos armados por los que ha pasado Colombia como fuente de verdad e inspiración en cuanto a políticas de construcción de paz, pues surge la idea de Overshift, la cual está basada en la identificación de necesidades por medio de la práctica al establecer límites políticos, socioeconómicos y organizacionales. Este enfoque tiene como principal amenaza el choque de ideales frente a las capacidades institucionales, organizacionales, frente a la identificación de la problemática de interés. El aprendizaje identifica a la autora en las experiencias internacionales sobre posconflicto y construcción de paz. Bueno, principalmente se identifican varias problemáticas como son despilfarro de recursos, inestabilidad de los procesos, legitimidad y continuidad de los esfuerzos. Además manifiesta que en los últimos 20 años su conocimiento en campos críticos, como en cuanto al contexto social se refiere, al nacimiento de grupos y diversificaciones de actores, y en cuanto al contexto organizacional relaciona la no identificación de procesos mediante una cultura de evaluación
para solidificar los campos en cuanto a los actores del conflicto. Adicional a esto hablaremos de qué papel juegan las categorías como la eficacia, soberanía nacional y agenda en la perspectiva de pertinencia local dentro de las teorías de la construcción de paz. Bueno, la soberanía debido a la debilidad de las muchas organizaciones internacionales al tratar de imponer una estructura bajo los campos específicos locales, ya que juega un papel importante para imponer los mecanismos transicionales para su misma disposición. La eficacia depende de qué tipo de metodología y estructura evalúa la propuesta internacional bajo la verificación local de necesidades que tienen unos campos sobre otros. La pertinencia de una de las organizaciones al pronunciarse fue la ONU, ya que generó un sentido de pertenencia y de legitimidad de los acuerdos de paz por parte de la política y economía de la población general. Mi aporte personal en cuanto a este ejercicio se refiere a que hace parte fundamental de lo actuar humano desde nuestra profesión, ya que es importante sumergirnos y ahondar en el conocimiento del conflicto interno y más aún de nuestra paz territorial. Por lo menos a mí me ha tocado vivir la violencia en carne propia, sufrir por culpa del abandono estatal y ver cómo unos son felices con muchas cosas y otros mendigan por un pan. La violencia no son solo los grupos armados, también es el gobierno que roba y miente, que engaña y hace trampas para quedarse con los recursos que nos pertenecen. Este ejercicio enseña que pueden cambiar el rencor por la paz, porque la paz empieza desde casa. A manera de concluir esta primera fase del proyecto Construcción de Paz, podemos hablar que desde los inicios ha marcado nuestra época por varias circunstancias que van de la mano del conflicto en que vivimos y que sin duda alguna sumergiremos padeciendo. La construcción de paz en más de una oportunidad se ha quedado en el papel escrita y con letras mayúsculas solo para ser vista con lupa por los diferentes frentes donde se debe actuar, pero donde nunca van a llegar. La construcción de la paz no es más que el sinnúmero de personas pidiendo a gritos la detención de una guerra sin necesidad. No es más que el anciano que ha tratado de vivir en la montaña tranquilo y feliz, pero no ha podido porque el conflicto toca a su puerta y entró para quedarse sin que el Estado haga lo mejor posible para ayudarlo. La construcción de paz ha sobresalido en varias naciones e internacionales como la gran propuesta para cambiar el rumbo claro que seguimos como país, pero que a la fecha sigue intacto y en algunos sectores con más fuerza que en otros, y que a pesar de los varios procesos de paz en los que hemos sido partícipes desde la población y sociedad vinculada al conflicto, siempre han sido nulos. Siguiendo con la continuidad del proceso antes mencionado, tenemos que tener en cuenta que la construcción de paz en todos los territorios son conceptos que se refieren a conjuntos de acciones que permiten que las sociedades puedan prevenir o resolver conflictos a través de sus capacidades, sin recurrir pues al uso de la violencia. También son acciones que permiten aliviar las causas estructurales de los conflictos, que son aquellos que permiten a largo plazo, que van creando condiciones que permiten también potencializar la violencia. Construir paz en los territorios donde ha sido la situación de conflicto bastante difícil, hace parte de los estatus o las desigualdades que los grupos horizontales o que la exclusión económica no les ha permitido crecer. Los conflictos a nivel nacional han permitido que se genere violencia y de esta manera no le han dado prioridad a estructurar las bases, las cuales permiten vincular a la seguridad humana y el desarrollo. Esto le permite a los territorios generar aún más conflictos y dar a entender
situaciones poco cotidianas como la que hemos venido trabajando en esta materia de paz selectiva, donde se observó el conflicto de una comunidad muy alejada del territorio urbano, donde se presentó la situación por una represa. Ahí se dieron varias situaciones, las cuales no permitieron crecer ni construir una situación que podría haber generado a la comunidad armonía. Debido a esto, es importante tener en cuenta que cada uno puede lograr conseguir esos recursos y permitir el crecimiento de las comunidades de una manera eficiente. Nuestro territorio cuenta con un conflicto desde hace más de 50 años. Esto ha permitido que las instituciones económicas, políticas y culturales hayan decaído. Lograr que los conflictos en nuestro territorio generen paz ha sido un poco difícil, teniendo en cuenta que cada proceso es una toma de decisión que permitirá solucionar situaciones de carácter difícil. Es por eso que para nosotras, como estudiantes de esta materia tan hermosa, nos permitió generar o lograr observar que para los conflictos es importante reconocer todas las etapas, dar información de todos los criterios y permitir que cada uno hable y forme parte del diálogo en la comunidad, para dar pie a generar nuevas ideas y ayudar a las comunidades que permitan regenerar la situación de nuestro país.